Hola amigos, bienvenidos a su canal Biomédica para Todos. El día de hoy tenemos un tema muy importante en biomédica que se llama la luz. Comenzamos. Como este es un tema muy extenso pero muy importante, hemos decidido hacerlo en dos partes. Esta es la primera parte en la cual veremos la esencia de la luz y en el siguiente video veremos el uso de la luz y cuáles son las diferentes aplicaciones en biomédica. Pocas cosas en la naturaleza son tan estudiadas, tan poderosas y tan difíciles de explicar como lo es la luz. El día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de cómo es que se genera la luz y por qué es tan importante en la biomédica. Para comenzar, vamos desde el principio. Como ya saben, etimología e historia. En la antigua Grecia, los filósofos y pensadores de la época imaginaron que si tenías algún objeto, cualquier cosa, oro, plata, fierro o cualquier material de lo que estuviera hecho en la naturaleza, y un pedazo suficientemente grande, lo dividías a la mitad, y luego esa mitad la dividías otra vez y así sucesivamente, llegaría a un punto en donde ya no podrías dividirlo. A ese elemento que ya no se podía dividir, ellos le llamaron átomo. A de negación y tomo de partes, secciones o divisiones. Esto es, un átomo es algo que no se puede dividir, no se puede seccionar en partes más pequeñas. Ese principio o esa ideología duró por muchísimos años, casi 2000 años. Durante el siglo XIX se descubrió que no era tan indivisible. No solamente eso, sino que internamente había elementos que tenían polaridad eléctrica. Unos eran de polaridad positiva y otros de polaridad negativa. Pero no fue sino hasta el siglo XX, en 1900 y tantos, que se definió la estructura que hoy conocemos. Rutherford estableció un modelo que es el que vamos a utilizar durante casi todo este video para poder ejemplificar las cosas, cómo suceden en el átomo. Ejemplificó la forma que hoy conocemos, que es el centro con dos componentes y alrededor uno que le circulaba. Los dos componentes que estaban en el centro eran el protón, que tenía carga positiva, el neutrón, que tenía carga neutra, y el electrón, que giraba alrededor del núcleo. Se considera que los átomos se encuentran en balance cuando tienen la misma cantidad de protones, neutrones y electrones, pero no todos los átomos tienen ese balance. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, que es el primero en la tabla periódica, no tiene neutrones, y en otros átomos hay menor cantidad de neutrones porque esto es lo que permite el balance en su interior. Pero los que se dice que están balanceados son los que tienen la misma cantidad de protones, neutrones y electrones. Por ejemplo, aquí tenemos el segundo, que es el átomo de helio, en donde ya entran en juego el protón, el neutrón y el electrón. El núcleo estaba formado por protón y neutrón, y girando a su alrededor el electrón. Ese es el modelo que casi en todos hemos visto en la escuela. No nos vamos a meter mucho en Honduras, y tampoco vamos a meternos sobre los quarks, ni los leptones, ni nada de eso. Nos vamos a enfocar únicamente a lo que de verdad van a ver durante la reparación de los equipos médicos. Muy bien, llegando a este punto, lo que mantiene unido el protón y el neutrón en el núcleo es una fuerza, una energía, y es otra energía la que mantiene el electrón girando alrededor del núcleo. Lo que mantiene unido el núcleo es la fuerza, se llama fuerza nuclear. Y la que mantiene unido en su posición a el electrón girando alrededor es la fuerza electromagnética. Y vemos que el electrón gira alrededor del núcleo en un camino muy bien definido llamado órbita. Los electrones más complejos, como este, que es el de carbono, que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, hacen que los electrones, dependiendo la cantidad que están circulando alrededor del núcleo, se acomoden de cierta manera para que no choquen entre ellos. La fuerza que los mantiene unidos también es la fuerza que los mantiene en diferente posición. Si pudiéramos ver el átomo en el interior, que realmente muy pocas personas los han visto,
solamente con microscopios muy poderosos, podríamos ver que no es tanto el hecho de que veamos el electrón girando alrededor, sino es más una nube. Esa nube es la energía que mantiene unido todo el electrón. En el interior al nuclear y en el exterior a los electrones la fuerza electromagnética. Todo está bien hasta que llegamos a esto. Este es el átomo de torio. Como podemos ver, la cantidad de electrones que están alrededor del núcleo es tanta que se tienen que acomodar en diferentes capas. Cada una de estas son órbitas y cada cantidad de órbitas tiene asignada cierta cantidad de electrones. Mientras más cerca esté la órbita del electrón, menos energía necesitará para poder conservarse en su posición, en su lugar. Mientras más alejado esté del núcleo, más energía se requerirá para poder tener esa estructura uniforme y constante. A los electrones que giran en las órbitas más alejadas del núcleo se le llaman electrones de valencia. Acuérdense de esa porque la vamos a ver más adelante. Cuando un electrón cambia su posición en una órbita, estamos hablando de que está en una órbita, por ejemplo en la 3 o en la 4, y por alguna razón se mueve de esa órbita hacia una que está más cerca del núcleo, la cantidad de energía que se libera en ese movimiento se libera en forma de un fotón. Albert Einstein le dio ese nombre, que significa porción de luz. ¿Por qué? Porque foto en griego significa luz. Entonces, fotón es una porción de luz. Entonces dijimos, cuando brinca un electrón hacia otra órbita, se libera energía. Y cuando se libera esa energía, se libera el fotón, lo que conocemos como luz. Los fotones no son materia. Esto es que no podemos considerarlos como si fuera, no sé, un dardo a la pared o si hubiéramos disparado un arma, sino tenemos que considerarlos como energía. No es materia, no es una masa, no es aun cuando se le grafica como una esferita y podemos ver aquí al fotón. No, así no es. Más bien, su forma de desplazarse es similar a la que se genera cuando lanzamos una piedra a un lago que está quieto. Al momento de que la piedra toca la superficie, se generan ondas y esas ondas se desparraman por todo el lago. Así es como funciona el fotón. Al momento de que se genera, se produce una onda. Esa onda se desparrama hacia todas partes. Si pudiéramos tener un átomo aquí, la luz provocada por el fotón se podría ver en todas direcciones, saldría hacia todas partes, pero tendría esa forma ondulada, tanto hacia los lados como hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás. Esa forma de onda, esa ondulación generada durante la expulsión del fotón del átomo, provoca tres fenómenos y vamos a analizarlos enseguida. Si tuviésemos el átomo aquí y viéramos el movimiento del viaje del fotón, este haría esto. Ok, tenemos que considerarlo en tres perspectivas. Una es hacia donde va dirigida, esto es del núcleo hacia afuera del átomo, el sentido de subir y bajar, y otro que se genera es el campo que va acompañando al fotón, también se va deformando. Esto es muy similar a como si agarramos un vaso de agua y lo moviéramos de un lado hacia otro. Vemos que el agua estando estática hacia un lado se mueve toda y se deforma. Regresa al centro y luego hacia el otro lado y se vuelve a deformar. De igual manera, el campo que acompaña al fotón en todo su viaje también se deforma. Cuando vimos el sonido, y si no lo has visto, aquí abajo te dejo el enlace para que puedas ver el video, graficamos el sonido como una onda, puesto que son vibraciones. En el caso de la luz es igual, también es una onda, y la nomenclatura es muy similar. Pero lo que nosotros en audio llamamos frecuencia, en la luz o en las ondas electromagnéticas se les llama longitud de onda. Y en el sonido se tomaba el tiempo entre el inicio, entre el punto cero y todo el ciclo completo, y en el caso de la luz no. En el caso de la luz se consideran las dos crestas. Llega al punto de cresta más alto, baja y sube al siguiente punto de cresta, y la distancia entre estas dos crestas
es lo que se considera como longitud de onda y se le grafica con la letra lambda. Los átomos todo el tiempo están generando luz, dependiendo del material, pero no podemos verla. Solamente se nos es permitido a nuestros ojos ver una porción de toda la cantidad de luz que existe en la naturaleza. A esta sección le llamamos campo visible o frecuencias de campo visible. Isaac Newton se dio cuenta que al pasar la luz blanca a través de un prisma, esta se descomponía en colores. Y todos esos colores son los que forman el rango o espectro de luz visible. Vamos a verlo aquí y nos damos cuenta que la luz visible comienza desde el rojo, pasando por el verde, el amarillo y terminando en su extremo por el violeta. Entonces, de un lado tenemos el rojo, cruza por todos los colores y termina en el violeta. Todas estas son las frecuencias o longitudes de onda que podemos ver. Pero hay muchísimas otras que no podemos ver. Algunas que están por debajo de la longitud de onda del rojo y otros que están por encima de la longitud de onda del violeta. Los que están por debajo del rojo se llaman infrarrojos. Infra por debajo y rojo, o sea, el color rojo. Y violeta es por encima, es ultravioleta. Como vimos en el sonido es igual. Si es por debajo del rango audible son infrasonidos y arriba del rango audible son ultrasonidos. Aquí es similar. El violeta es el punto de referencia y cualquier frecuencia o longitud de onda por encima del violeta se considera como ultravioleta y se seccionan en diferentes rangos conforme los hemos utilizado o la naturaleza los ha provocado. Bien amigos, hasta aquí la primera parte. En pocos días, yo creo un par de días más, prepararemos la segunda parte para que esté completa toda la información. Mientras tanto, si les gustó, si les gusta el canal, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.